Desde hace ya muchísimo tiempo corre la noticia de la destrucción de nuestro planeta. Grandes cataclismos, maremotos, terremotos, un diverso surtido de acontecimientos catastróficos, caóticos, que destruirían o por lo menos modificarían una buena parte de la faz de nuestro planeta. Por lo tanto, y es de comprender, muchísimos hermanos y hermanas me acercan su inquietud, que puedo decir yo, de los posibles cataclismos que puedan ocurrir y cómo va a quedar el planeta. Todo esto deviene de mi declaración pública de provenir del futuro. La lectura, por supuesto, más lógica es, si viene del futuro, que nos diga qué va a pasar en el futuro. Cae de Maduro, ¿verdad? O sea, en cierta manera, para tratar de condicionar sus reservas, sus opciones de supervivencia, si se tienen que mover de zonas costeras porque van a subir la superficie del océano, bueno, zonas sísmicas en las que a través de ciertos movimientos telúricos puede quedar el área absolutamente destruida, o vivir al pie de un volcán y considerar que un río de lava puede pasarles por encima. Bueno, o sea, son motivos lo suficientemente importantes como para inquietarse. Es indiscutible y requiere tal vez muchísima prudencia al momento de considerar dichos acontecimientos, justamente para no caer en verdades de perogrullo, o en respuestas banales, o en respuestas, digamos, no es la palabra gentiles, que se adapten a lo que quizás el otro quisiera escuchar. Entonces, si uno tiene una cierta habilidad de poder construir frases, que esas frases sean lo más tranquilas posible, para que del otro lado no surja una angustia extrema que indique, bueno, que el miedo se transforme en pánico y ese pánico se transforme en un verdadero caos. Justamente cuando se suman los pánicos, de muchos, de cientos, de miles, y si hay algo que se contagia rápido, precisamente es el miedo. Y esto lo saben aquellos que vienen conduciendo, digamos, por decirlo de alguna manera, los destinos de la humanidad a través de distintas herramientas de dominio. La más importante, a mi criterio, es el dinero. Son los creadores de las economías y hacen gala de técnicas muy concretas y complejas para que uno no entienda nada. Cuando le explican, si no es un lego en la materia, no entiende absolutamente nada. Ellos logran muchísimos, pero extraordinarios beneficios, justamente por ser los creadores y dueños absolutos del sistema de circulación del planeta. Es la sangre del planeta el dinero. Si nosotros le hacemos un torniquete al sistema financiero o al sistema económico, pues por supuesto vienen las grandes recesiones, como han ocurrido en Estados Unidos y en muchísimos lugares del mundo, los famosos corralitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, estábamos hablando de una cosa y caíste en el tema de la economía. Es que ambas están conectadas. ¿Por qué? En principio porque estos seres no tienen alma. Básicamente llevan un desarrollo espiritual muy particular, en el que generalmente todas sus iniciativas están volcadas a mantener sus factores de poder e intentar que en el tiempo esos mismos factores aumenten a límites que siempre les generen mayores beneficios. Para que el sistema, el mercado, funcione de una manera fluida, debe existir una circulación importante, una producción importante, pero siempre todo esto se transforma en un mecanismo piramidal. De un punto X salen de pronto las formas de actuar, las cantidades de capitales, etcétera, etcétera,
Y el resto, digamos que queda supeditado a eso. Cuando esas entidades, si las podemos llamar entidades, no sé, vamos a llamarlos seres, qué sé yo, yo no tengo la más mínima comunión con ellos, ¿no? Porque me parece nefasto lo que hacen con la humanidad. Ellos consideran en la generación de miedo, muerte, consideran que ese es su alimento primordial, porque es lo que les hace reforzar el poder. Por ejemplo, cuando un Estado, como puede ser Estados Unidos, invade Irán, Irak o Siria, en general van en busca de enemigos que, por supuesto, en muchos casos no aparecen, ¿no? Las famosas armas químicas y toda una artillería increíble de cosas raras que tendría Saddam Hussein en su momento y que por supuesto no tenía. Destruyeron el país, se quedaron con el país, lo mataron a él, y el motivo por el cual se movieron nunca, digamos, se pudo comprobar. Y siguen tan impunes como siempre porque son los dueños, son los amos. Utilizan para ello la violencia, porque es su forma de ser dominantes, a través de la violencia, que naturalmente en su devenir genera miedos, generan esas fotos desgarradoras. Entonces, como hicieron en esta última etapa con la creación del COVID, plantean un espacio en el que las angustias y los miedos tomen protagonismo. Entonces, frente a ese protagonismo, es muy poco lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos manejan los medios de comunicación, a los que yo llamo miedos de comunicación. Crean ese caldo de cultivo que hace que, por obediencia directa o por miedo obediente, todos vayan o vayamos por la misma senda que ellos determinan. Por ejemplo, una cuarentena. La cuarentena la gente ha obedecido absolutamente con una docilidad realmente admirable. Claro, pasa el tiempo y ¿qué pasa con la economía? Se resiente. ¿Por qué? Porque queda encerrado. Voy a decir una verdad de perogrullo, pero bueno, vamos a repetirla para por lo menos que el relato tenga un sentido. La gente queda en la casa, la economía se frena porque no hay producción, dado que quienes producen no pueden concurrir a sus trabajos, en general los pierden, porque los empresarios no pueden mantener la fuente de trabajo y mucho menos la fuente de producción. Por lo tanto, empresas quedan totalmente fuera de circulación, comercios que dependen de la producción de esas empresas, un restaurante depende de que la gente vaya a comer y pague correspondientemente su menú, pero por otro lado necesita los productos para poder producir la comida, y ahí podemos hacer un etcétera infinito. En ese caos, su herramienta, la de estos personajes, vamos a llamarlo también así, cambia de valores. En general se valoriza mucho más por la escasez que ellos también producen, pero que en este caso se ve reforzada por la no circulación, debido a que comercialmente el sistema está totalmente detenido. Es como poner freno de mano a intentar avanzar, es imposible, se queman los frenos. Entonces uno sale del camino y se queda al costado. Se frena el sistema productivo, insisto, se frena el sistema laboral, los transportes tampoco funcionan, y en ese caldo aparece un protagonista, lógicamente, que es el que unifica los criterios, que es el virus. El virus que te puede matar. Entonces el miedo a la muerte produce el primer cambio. La gente se guarda. Yo no quiero ni que a mi familia ni a mí le pase absolutamente nada. Situación absolutamente razonable, pero que suma a lo que estos individuos, que así también los podemos llamar, han creado para que ese caos mantenga el mecanismo económico en un estado congelado, pero no así sus recursos y divisas, sus dineros, que en algunos casos, como en mi país, por ejemplo, en Argentina, han llegado a establecer de que nosotros tengamos que pagar los alimentos a valor dólar, por ejemplo. Claro, al exportador le conviene porque se necesitan alimentos en el mundo, se los están pagando muy bien. ¿Pagando con qué? Con papelitos, lógicamente, creados en un sistema que produce papelitos. Imagínense cada uno de ustedes
con un papelito poniéndole un sellito y diciendo esto es plata. Genial. ¿Sabes qué? La panacea. La gallina de los huevos de oro. En este caso sería la imprenta de los papelitos de oro. Y así ha funcionado por milenios. Si quisiéramos representar esa cantidad de circulantes con elementos concretos, reales, palpables, como pueden ser productos, como pueden ser servicios esenciales, bueno, no importa, la lista sería infinita. Y nos daremos cuenta que no guardan relación. Hay tantos papelitos dando vuelta que superan miles de veces las capacidades real y concretas, materiales, de productividad y servicio. Y es así que cuando ocurren estas cuestiones, cambia evidentemente todo el sistema, se frena y se habla de un reseteo, ¿no? Como un volver a reiniciar la máquina cuando vos ves que no podés hacer actuar, el mouse se paró, no podés tocar los archivos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a resetear o vamos a reiniciar el sistema. En ese reinicio ellos asumen nuevos valores, ellos asumen nuevas posiciones, ellos compran a mansalva empresas por valores casi, diría, no sé, inmorales, y vuelven a reconstruir su poder. Es como ese fuego que arrasa con el bosque y luego el bosque se renueva, pero hay un tiempo en el que el bosque ya no existe, los animales tampoco existen, puede tardar muchísimo tiempo en reconstruirse. ¿Cómo se reconstruye una economía después de esta pandemia? Ya la gente se está dando cuenta. Ellos lo hicieron antes, como para preparar una carpeta sobre la cual poder aterrizar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo coincide con lo que se conocen el fin de los tiempos, entre comillas, cambio de era de Acuario, entre 2020 y 2021. Entonces nace el COVID-2019. Podría haber nacido el 2015 o el 2014. Sus efectos podrían haber sido interesantes para sus propios intereses. Pero no. Esperaron justo el momento en el que muchísimas predicciones, recordemos, predicciones, dicho antes que ocurra, han hablado precisamente del año 2021 como un factor, casi diríamos bisagra, en lo que se supone la destrucción del mundo. ¿Cuál es el motivo de la destrucción del mundo? Muchos dicen, pero la contaminación, todo el daño que le hicimos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Millones de años este mundo sigue con todos los cambios que puedan ser viables, pero indefectiblemente vivo. Entonces, sería hasta tonto pensar que por X motivos el mundo estaría en condiciones de autodestruirse. Esos cambios se producen, ¿por qué? Porque la realidad tal y como la vemos es una construcción en la que trabajamos en conjunto con las entidades creadoras de la naturaleza, los devas, los espíritus de la naturaleza, y aquellos que conciben un absoluto orden dentro de lo que es esa bellísima amalgama entre los seres humanos y la Madre Gaia a través de lo que es la naturaleza. Cuando uno dice la Madre Gaia están todos esperando el fantasmita, muchos, bueno, no todos. O sea, se sabe que es un espíritu que conforma una unificación de vida. Es profundo, pero el ciudadano común o el habitante común de este planeta, ese tipo de cosas las tiene como fantasías, y muchas veces se han tratado como fantasías ex profeso para que queden así, como fantasías. Entonces la gente descree, este tipo está hablando de cualquier tontería, no la de bolilla. Como ellos son poderosos y lo demuestran todo el tiempo, la gente sigue como un animalito fiel todas sus directivas. Y a través del miedo que ellos mismos producen con todo el poderío que tienen desde el punto de vista del manejo de la violencia, entonces con más razón te ponen un toque de queda, te obligan a quedarte, te hacen castigos, te cobran multas, y bueno, la lista también sería interminable. Y por supuesto, manejando medios de todo tipo, masivos, radiales, televisivos, internet y otros
tal vez más íntimos, pero, como puede ser un libro, por ejemplo, la tirada de un libro y sus consecuencias siempre va a ser mucho más menor que un programa de televisión que dice, se acaba el mundo en 5 minutos. Bueno, acuérdense de Orson Welles, famoso por su programa de radio con la invasión de los famosos marcianos. Entonces, si vamos construyendo una idea a través de la repetición, a través de los expertos, entre comillas, que hablan de estos temas con un desparpajo maravilloso, y con ausencia de pruebas, salvo algunas lógicas consecuencias que ocurrieron en el pasado por X motivos y cosas que están ocurriendo en el presente por X motivos. Entonces, la lógica de cualquiera que escucha eso es, y sí, esto tiene que pasar. ¿Y va a pasar ahora? Y sí, dentro de unos meses. Bueno, perfecto. Yo todavía estoy esperando el asteroide de octubre del año pasado, donde cayó, parece que nadie se enteró, destruyó el planeta. Este que yo vivo yo, por lo menos, no lo veo destruido. Yo estoy observando ahora, a pesar del corte de luz, estoy observando un paisaje bastante vivo, por cierto. Así que me parece que el asteroide no cayó con la eficiencia que tenía que haber caído. Pero mientras tanto creó un caos, un movimiento, una sensación y un poderío desde el miedo en estos seres que consumen eso y es su energía vital. O sea, por ejemplo, una reina. ¿Por qué es reina? Porque tiene súbditos. Los súbditos son los que la mantienen como reina. El día que los súbditos dijeron, che, no queremos más esa vaga, la bajan del trono y le cortan la cabeza. ¿Lo escucharon alguna vez? Seguramente que sí. Entonces, la base de la pirámide, o sea, el tremendo cúmulo de mayorías que constituye los habitantes de una ciudad, de una provincia, de un país o de un planeta, sustentan los sistemas mayores que, por supuesto, son mayores porque están más arriba y son mucho menor en cantidad. Siempre la cantidad es la base mayor y va afinándose hacia la punta. Ya lo ven en el billete del dólar, en la punta está Dios, ¿no es cierto? El famoso ojo. Entonces han creado esa sensación de que el mundo se destruye. Sumado a la angustia que creó el COVID, el encierro que hace que la gente piense y piense de más, porque por más que puedan ver televisión, Netflix o todo lo que quieran, la soledad, el encierro no es buen, digamos, augurio para el pensamiento. Si no, pregúntenle a quien vive en una cárcel. En cierta manera es una cárcel obligada, con todas las comodidades, con nuestra cama, con nuestra ducha, sí, pero es una cárcel. Y se empieza a crear una línea de tiempo masiva en la que todos le temen al COVID, por lo tanto todos están pendientes, por lo tanto sigue habiendo casos de COVID. ¿El bicho existe? Sí, supuestamente, si no, no sería tan complejo. La gripe, y siempre existió. Vienen vacunando con distintos tipos de cepas que aparecieron durante estos últimos años. La gripe aviar, bueno, qué sé yo. Ni conviene hablar. Y la gente se va a seguir muriendo a pesar de las vacunas. De hecho, ¿por qué las vacunas anteriores no pudieron prevenir esto? Porque esto es otra cosa. Supuestamente, dicen los expertos que saben de esto, que es un virus de gripe modificado de tal manera que contagia más rápido. Bárbaro. Hay que tener la cabeza bastante embromada para producir una cosa que mate gente. ¿A quienes mata? Los que tienen capacidades inferiores de defensa. En general los ancianos, después de una vida de haber fumado, de haber comido mal, qué sé yo, no importa, angustia, ataques previos al corazón, pulmones debilitados, un solo pulmón, un solo riñón, qué sé yo, tienen que le haga la lista. No están en condiciones físicas de soportar una gripe fuerte y se mueren. Entonces, el COVID, sí, el COVID. Podría haber sido la gripe de los ratones, si ustedes quieren. Ahora es la de los murciélagos. Bueno, es un bicho parecido, pero que vuela. Pero sencillamente es más el miedo de la gente el que produce el fenómeno que el fenómeno en sí mismo. Si vamos a los números, pues claro, nadie se pone en las estadísticas, ¿no? El año pasado, el 2019, en mi país habían fallecido, registrados, 32.000 personas por gripe. Y este 2020, 40.000. Si estamos en pandemia, hay solamente 8.000 de diferencia. Estamos hablando de números fríos y es triste porque son seres humanos que han
desencarnado. Hay familias que han quedado sufrientes. Perfecto, eso no se toca y pido perdón. Pero para yo poder declarar una pandemia con 6.000 personas de diferencia o 8.000 personas de diferencia, me parece que no es correcto. Lo puedo manejar tranquilamente. Ahora, si murieron 32.000 en 2019 y 2 millones en 2020, bueno, eso sí es una pandemia. Eso sí es un peligro tremendo, porque con 2 millones de contagiados se puede duplicar y ya van a ser 4, de los cuales se pueden morir 3, qué sé yo. El número se puede transformar en una pelota, como si tomáramos una piedrita y la tiramos de la cima del monte. Y la bola de nieve que se arma hasta que llega abajo destruye un edificio de 20 pisos. Se está creando una línea de tiempo en la que la destrucción planetaria es el principal protagonista. Vamos a ir resumiendo partes porque, a pesar de que amplíe un poco todo esto, me parece que es importante ir tomando distintos caminos para ver dónde coinciden. ¿Por qué? Porque creamos el miedo, creamos pánicos individuales, pánicos masivos, condiciones de no poder ver más adelante porque la vida se acható, porque perdiste tu empresa, porque perdiste tu empleo, porque se te murieron parientes, y podemos ir haciendo una lista en la que cada uno puede agregar tranquilamente su propia conclusión. Y aparece la figura reforzada, que a pesar que lleva mucho tiempo en actividad, la figura reforzada de el planeta se va a destruir. La vida en la Tierra no va a ser la misma, el caos va a ser profundo, las fuerzas del infierno van a subir a la Tierra y bueno, y ahí los pastores, etcétera, van a empezar a los gritos diciendo esto se termina, vosotros sois pecadores y qué sé yo cuántas cosas más. Y en ese caldo de cultivo todos creen que se destruye el planeta, por lo menos todos aquellos que tienen capacidad de creerlo, o por lo menos están atentos a eso. Porque no todo el mundo está atento a eso. Pero aquellos que ya el miedo los lleva a estar pensando todo el tiempo en eso, están creando una realidad. Y ahí es donde viene lo difícil de entender desde el punto de vista de la explicación. Uno a veces dice, yo estoy explicando esto y por ahí no encuentro palabras, porque las palabras hasta suenan extrañas, ¿no? Cuando uno intenta explicar que lo que estoy viendo en realidad lo estoy construyendo yo. No existe, pero yo lo veo, yo lo construyo. Por una cuestión repetitiva, el paisaje siempre se reconstruye, constantemente. ¿Por qué? Porque hay un hacer colectivo que moviliza atómicamente la realidad desde el punto de vista de lo que sería el paño por el que figura la pintura, y se pintan las cosas en una realidad extraordinaria. Eso es la magia que tiene las capacidades que todos los humanos poseemos, y que en combinación con estos seres extraordinariamente hermosos y fuertes como son los ángeles espirituales, que no son ángeles en realidad, que son los espíritus, van construyendo junto con nosotros, a veces voluntaria y otras veces involuntariamente, pero con una creatividad maravillosa, van construyendo una fantasía bella que cada vez se transforma más en realidad por mera repetición. Y tenemos el paisaje y tenemos la vida como todos los días, y eso ya queda impreso en nuestro sistema como si fuera una grabación en loop que se repite, entonces tenemos una realidad repetida y bella. Yo este árbol lo he visto crecer desde que era una ramita, el que tengo enfrente de mi casa. Y fue creciendo, y se fue modificando. Yo no lo modifiqué. ¿Quién fue? El espíritu que conduce la vida y la maravillosa alma que tiene ese árbol, que es coincidente con todos los de su especie. Por lo tanto, hay un espíritu que los regula, y hizo que esa ramita que estaba ahí plantada hoy tenga, ¿cuánto tendrá? 5 o 6 metros de altura. Es maravilloso. Alguien o alguienes en el espectro natural lo ha construido, y yo me he prendido esa construcción, observándolo, aprendiéndolo
recordándolo y construyéndolo cerrando el círculo. Lo construyo en mi imaginación y lo hago real. Lo proyecto en mi grabación, en mi alma, a través de mi espíritu, me emociono viéndolo y lo hago real. Veo cómo se destruye el planeta, cómo aparecen terremotos, cómo aparecen maremotos, cómo empieza el caos y la muerte masiva. Lo construyo, creo en eso, me parece real y lo estoy haciendo, y lo estoy viendo y se está produciendo porque yo lo estoy creando. Si tengo ese poder para ver el árbol, también lo tengo para ver destruir el árbol. Y si ese poder es sumado por miles de millones que están pasando por la misma crisis y están diciendo exactamente lo mismo, provocado por un sistema mediático o miedático que produce miedos y que constantemente bombardea con que la realidad es esta, la realidad es esta, lo que va a pasar es esto, lo que va a pasar, lo que va a pasar. ¿Cómo saben que va a pasar? ¿Vienen del futuro? No, son conclusiones lógicas. Si vos prendés un fuego, es muy probable que se queme lo que... Ajá, correcto. Y si evitás prender el fuego, no, el fuego se va a encender igual. ¿Y por qué se va a encender igual? Porque la naturaleza, dijo, la naturaleza no se destruye a sí misma. No, siempre hay alguna causa para que se genere un efecto. O sea, 2 puntos. No llueve, hay sequía, se quema el bosque. ¿Quién tiene la culpa? La naturaleza. ¿No tendrá la culpa ese que tiró un cigarrillo encendido o una lata que con el reflejo del sol creó el efecto espejo? ¿No será que el humano provoca las cosas por desidia y no necesariamente la naturaleza que dice, me voy a quemar un rato y se prende fuego a sí misma? Nosotros tenemos la tremenda, maravillosa, enorme responsabilidad de co-crear. Y co-creamos con las fuerzas naturales, creando modificaciones, que en muchos casos son a favor, son fantásticas y ayudan a la naturaleza, pero que en otros casos no. Lo único que provocan es destrucción y muerte. Y en ambos casos, el ser humano tuvo una intervención directa en ese acontecimiento. Entonces, va a ocurrir un caos tremendo en los próximos años, o en este año, como se dice. Quien crea en ese caos lo va a vivir. Quien no crea en ese caos no lo va a vivir, porque no lo va a crear. Y ahí está la clave: crear, creer, creer, crear. Ah, vos lo haces muy fácil, así cualquiera, sí, tristemente es así. Tristemente es así. Nos han convencido de que no somos creadores. Nos han convencido de que la vida la construye alguien para nosotros. Y nosotros somos simplemente los pasajeros que subimos a ese ómnibus y nos llevan a donde quieren. Y hay gente que vive convencida de eso. Y son la gran mayoría. Son esos que obedecen cuando le dicen dé a su hijo para ir a la guerra porque hay que defender el país. Y después están todos llorando por el hijo muerto. Y el país, y no sé, se pusieron de acuerdo de arriba y dijeron... Y si uno dijera que las guerras son acuerdos entre las dos partes... No puede ser, ¿sí? Sí, es solamente investigar las reuniones que habían previamente a las guerras mundiales y darse cuenta que los líderes se habían reunido. ¿Y quién dice que no se pusieron de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué generarían semejante caos? Por beneficio económico. Porque las reconstrucciones le dan tremendas ganancias a las corporaciones de todo tipo. De hecho, Estados Unidos llega a la Luna con Wernher von Braun, alemán, nazi. Son cosas que ocurrieron, yo no las estoy inventando. Pero si podemos hilar más fino, podemos llegar a la conclusión de que puede existir una catástrofe mundial si es que la gran mayoría de este mundo cree en esa catástrofe y la produce. Cambiar las actitudes cambia nuestro entorno, siempre cambia nuestro entorno. ¿Viste cuando te peleaste con tu pareja a la mañana, te fuiste dando un portazo y vos decís,
pasando el día y vas viendo que realmente es un tanto absurdo que haya ocurrido eso, porque vos la amás, porque te das cuenta de que gran parte de ese problema lo ocasionaste vos mismo. Y volvés a la noche y la tenés ahí cocinando con la cara larga, viste, y en silencio, y venís, le das un abrazo, por ahí te rechaza la primera, pero en la segunda te mira y le decís, perdoname, no, yo evidentemente me he equivocado en la forma, no importa quién de los dos tenga razón, nos equivocamos en la forma de entendernos juntos, de entendernos, yo entenderte a vos y vos entenderme a mí. Y si hay amor de verdad, y hay respeto, y hay una bella necesidad de convivencia, ella va a hacer una sonrisa y te va a abrazar. Y hasta ahí llegó la discusión. ¿Cambió el entorno de lo que era esa misma cocina a la mañana a lo que es a la noche? Sí. Uno ve las cosas de otra manera. Cambiaron las angustias, cambió el rostro de ese ser que hace 12, 13 horas atrás te daban ganas de matarla. Y sin embargo ahora lo mirás con una ternura especial. Ese es un pequeñísimo ejemplo de que nuestras actitudes modifican las actitudes de los otros. Casi diría que es hasta un ejemplo tonto, demasiado banal para ser tomado con un aspecto un poco más científico, un poco más literalmente enorme en sus capacidades. Pero si vamos elevando todas esas movidas a lo que es el planeta en sí, y sí, aumentan exponencialmente al punto de poder hacer un proceso de destrucción masiva, natural o no, y ya se torna indominable eso. Porque todos lo están queriendo, sin quererlo, pero lo están queriendo. Como decía el Chavo, fue sin querer queriendo. Y pasó. Si uno vibra en cierta frecuencia, esa frecuencia lo modifica. Si vivimos colgados en la frecuencia del miedo, el miedo nos modifica. Si creemos en la vida, estamos vivos, plenos y felices. Si creemos en la muerte y estamos todo el tiempo pendientes, vamos a morir en corto plazo. Porque es una construcción. Es ladrillito, ladrillito, sensaciones, sensaciones, órdenes y órdenes que nos damos a nosotros mismos de ver las cosas como se supone que la tenemos que ver. Y si de afuera nos están diciendo lo que vos tenés que ver es esto, y te ponen la imagen ahí adelante, y quédate tranquilo que vas a retener esa imagen y la vas a producir como un hecho real. Y muchas veces no son reales. De hecho, hoy se habla de la fake news, porque se muestran fotografías que ocurrieron en el año 1996 y le ponen el rótulo abajo de que pasaron ayer. La gente no se pone a investigar si realmente la foto es real o no. El impacto que puede provocar esa foto crea una sensación, y esa sensación puede ser de miedo, de angustia y destrucción. Y en general es autodestrucción, porque uno se empieza a destruir a sí mismo dentro de ese caldo de cultivo nefasto que es el miedo y la angustia. No se destruye el planeta, no se destruye. Lo que se destruye es el alma, que se libera por permitir que se apoderen de ella. Y en esa visión real / irreal, el alma desencarna y queda como pasto perfectamente atrapable por las llamas de quienes producen toda esa historia para tener un resultado positivo a su favor. Yo muchas veces le conté de mi extraordinaria misión como rescate, y tengo que confesar algo. Es muy complicado, porque cada vez que esas líneas de tiempo llegan a su momento cúlmine, hay almas que por supuesto han dibujado esa película y están inmersas en esa película, y hay que intentar rescatarlas. Podemos intervenir en esos casos
porque, bueno, porque ya se consumó el hecho. Es como que lo que sigue ya depende de quién asuma el riesgo de recomponer el problema. Por lo tanto, ya el daño está hecho. Por lo tanto, una intervención por encima de lo que se conoce como libre albedrío deja de ser una modificación poderosa o que deje poder. No, nosotros observamos que aquellos que conforman la hermandad oscura, que son estos seres, arrasan con almas como quien pesca con una red. Pero hay un detalle: tienen poca luz. Imagínense bichitos de luz cuya luz es muy tenue. Las unidades de rescate de quienes conformamos la hermandad blanca, si la quieren llamar así, o la hermandad de la luz, tienen elementos técnicos como para poder absorber esas almas, llevarlas a través de unidades de transporte especialmente construidas para que ese alma tenga un vínculo de supervivencia dentro de ese ámbito. Pero no lo podemos hacer en forma masiva. Son unidades que trabajan con una, digamos, velocidad muy importante, pero provocan situaciones que hacen que los otros, que pueden arrasar masivamente, tengan mejores capacidades. Y perdemos almas. ¿Y por qué tienen tan poca luz? ¿Por qué? Porque definitivamente han llegado a apagar su criterio de vida al punto casi de la extinción. Han perdido la fe, han perdido el amor, han perdido un montón de recursos importantes que indican su supervivencia. Y cuando desencarnan son tan débiles que no oponen ninguna resistencia, puesto que sus espíritus conductores tampoco tienen la capacidad de poder en conjunción funcionar al unísono. Y entonces ocurre lo que ocurre. Muchas de esas almas pierden sus capacidades individuales y se transforman en un mecanismo de atomización como si fuera un spray. Si deseamos verdaderamente una continuidad en paz, en alegría, en armonía de nuestras propias vidas, pues tenemos que construir precisamente esa paz, esa alegría, esa armonía, ese sentirnos bien. Tremendo desafío, porque las épocas que estamos viviendo no son muy gratas al respecto de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, lógicamente, uno intenta desde la propia voluntad, poniendo toda la fuerza, pero muchas veces esa realidad que estás co-creando te va arrastrando, te va quitando fuerzas y te va impidiendo de pronto cumplir con tan bello objetivo. En esas sumatorias encontramos esa maravillosa palabra que queremos a como sea, y es felicidad. Ser feliz no es estar riéndose todo el día. No, ser feliz es estar en el hacer propio, en cumplir con los sueños que nos hemos propuesto y los objetivos que consideramos importantes para nuestra vida, y en esa continuidad la sumatoria nos va permitiendo llegar a esa maravillosa palabra hecha realidad, o sea, la felicidad. Mucha gente ya descree de que esto se pueda solucionar o se pueda arreglar. Ya no podemos hacer nada, esto ya se termina, ¿cómo vamos a parar este tema del famoso COVID? Están peleándose todas las farmacéuticas para ver quién hace la mejor vacuna, los laboratorios X, los laboratorios Y, si son rusas, cordobesas. Es verdaderamente un caos, claro, pero es un caos externo. Es un caos que nosotros no creamos, que nadie de los que estamos aquí abajo creó. Somos víctimas de ese caos. Hay una inteligencia mayor que lo está produciendo y lo está repartiendo y lo está provocando. Y
La única herramienta que tenemos es: ¿seguimos bajo esa conducta o intentamos otro camino? Muchos me dirán, pero yo solo no puedo. Pero podés, y desde ya que es difícil, pero podés. Pero es mucho mejor si estamos juntos y podemos llegar a considerar situaciones en las que por grupo podemos mejorar nuestro estatus de vida. Yo desde lo individual siempre llego a la conclusión que vivir en una casa rodante da posibilidades. Todos me dirán, y bueno, pero ¿cómo querés? Yo tengo ya mis hijos, ¿qué tengo que gastar una fortuna en una? Sí, es verdad. Podar y suena muy fantasioso lo que yo estoy diciendo, pero es posible. Se están construyendo cada vez más casas rodantes, mini rodantes incluso. La gente se está lanzando al camino, como diciendo, salgo en búsqueda de otra, como decía la famosa película, en búsqueda del destino, ¿no? En busca del destino. Desafiando esa realidad al punto de decir, basta, no soporto más y me voy. Y se van. ¿Y a dónde? Y algunos tienen algún rumbo fijo y otros no. Pero están entrando en la característica del nómade. El nómade se movía cada vez que en sus áreas escaseaba el alimento o existían tipos de accidentes geológicos o geográficos que indicaban de que no se podían quedar en ese lugar. Entonces seguían. Después vino el sedentarismo, pero los orígenes del hombre como humanidad son nómades. Constante movimiento, encontrando lugares donde poder concebir y conseguir sobrevivir, hasta que se alcanza el límite y hay que volver a mover. No es, digamos, mi intención comparar épocas, porque estamos hablando de situaciones planetarias muy diferentes, con cantidades de habitantes muy diferentes, y técnicamente las movidas en esa época eran sencillamente por la comida y el vestido. No se movía por una cuestión de ambiciones o de conocimiento, a ver qué pasa del otro lado de la montaña. Lo que hacían era buscar la comida. Muy similar a lo que hacemos hoy. Trabajar para obtener comida. Trabajar para obtener vestido y una vivienda digna donde poder desarrollar la vida. ¿Cambiaron las tecnologías? Ni hace falta que lo diga. Pero las intenciones humanas siempre son las mismas. Formar una familia, tratar de comer todos los días. A eso se sumaría la instrucción o lo que llamamos el conocimiento activo de las cosas. Lo que viene es un cambio muy profundo en las raíces de la humanidad. Porque esto ocurre cada tanto. Esta ocasión nos toca, a los que estamos en este momento en vida real, digamos, nos toca pasarlo, nos toca vivirlo. Durante por ahí cientos de años estas cosas eran inimaginables y ahora se están tornando realidad. El conocimiento permite hablar de órbitas, permite hablar de años galácticos, permite hablar de un montón de cuestiones que antes no se tenían en cuenta porque el telescopio era un aparato que servía para mirar la luna. Hoy los tremendos telescopios que están en órbita te permiten ver una galaxia lejana y casi tocarla con la mano. Los radiotelescopios son los inventos extraordinarios. Hay un gran avance a desarrollar. Pero si seguimos la conducta de la destrucción, la muerte y la desaparición, y bueno, van a ser muy pocos los que consigan ese objetivo tan maravilloso. En general, los rebeldes descreídos y los que intentan una vida por sus propios medios y cuentas y no responden a los regímenes locales, regionales o nacionales y no aceptan que les conduzcan la vida. ¡Anarquista! Y bueno, la anarquía siempre fue una de esas grandes posibilidades. Y la anarquía es desorden, y la selva es anárquica, ¿viste? Pero ahí todas las especies están ordenadas y se consumen entre ellas, pero también se respetan y se protegen
Desde ese futuro que tengo ya poca visión, porque bueno, al borrar la línea de tiempo en condiciones temporales 1 a 1, o sea, reales, cada segundo es reemplazado por otro segundo. Insisto lo que digo siempre, mi futuro no va a ser ese que yo viví como un presente determinado, ya cambió. Cambié mi presente y mi pasado en esta vida como Julio. Y de hecho, la presencia de mis 5 hijos y mi nieta, 3 hermosas mujeres, sumadas a la nietita 4 bellas mujeres y 2 varones. Y ellos van a construir, de hecho están construyendo su propia línea, y su descendencia hará lo propio, etcétera, etcétera. O sea que el mundo no muere, el mundo da posibilidades. De hecho, yo vengo de esa época en la que las posibilidades eran totalmente reales. Si se hubiera destruido, yo no hubiera venido del futuro, por ejemplo. Siempre con todo respeto y fundamentando mi línea de tiempo. Yo no soy el futuro, yo hablo de mi futuro. Es decir, que yo construí hasta ese momento, del cual soy responsable, y por eso me tomo la libertad de volver y cambiar las líneas correspondientes, reinscribirme en un nuevo esquema, y a partir de ahí, por supuesto, ese futuro que está allá adelante ya no es el mismo. ¿Que puedo volver directamente? No les quepa ninguna duda, porque puedo saltar la secundaria. Si yo ya vengo de la universidad, no tengo que volver por la 4ª dimensión. De hecho, lo voy a hacer. Voy a hacer un par de vidas en 4ª dimensión para corregir otras cosas también. O sea, voy a reencontrarme con mi antiguo camino y arreglaré las malezas que hay al costado, los baches que quedaron y las partes en que se hundió las repavimentaré, les pondré un puente. Eso es lo bello que tiene la vida, entender que somos constructores de nuestra propia existencia. No tenemos más maravilloso remedio que seguir adelante. Entonces, yo pido con toda humildad, no caigamos en la trampa, no caigan en la trampa. Hagan el esfuerzo de encontrarse a sí mismos. ¿No te gusta lo que ves? Y bueno, será por eso que hay que cambiarlo. ¿Querés ser mejor? Probá, intentalo, pedí ayuda, no lo hagas solo o sola. Buscá. Investigá, lee, preguntá. No te quedes en esa sensación de yo no puedo hacer nada porque ya está todo predeterminado y lo único que puedo hacer es dejar que la correntada me lleve a la catarata y bueno, chao, se acabó todo. Y resignarse a eso es resignarse a desaparecer. A que el alma sea tan pequeñita y con tan poca luminosidad que no logre trascender. El alma no trasciende sola, hermanos, hermanas. Muchas veces se habló en la historia de los ángeles guardianes, los ángeles que te venían a buscar, etcétera, etcétera. Confieso con total humildad que no somos ángeles. Somos seres como todos ustedes que cumplimos una función en otro escalafón, en otra vibración, en otra realidad, y somos complementarios a todo lo que sucede en esta realidad. Y lo hacemos con total amor, con total responsabilidad, y creo que bastante bien. Ahora, cuando yo viví en realidad, mi realidad en 5ª dimensión, me encontré con muy pocas almas en estado de desarrollo y evolución. Bastantes, no 2 o 3, estamos hablando de muchas, pero muchas, no viene al caso el número. Pero si la idea es la evolución de un esquema de vida y una forma de naturalizar esa evolución a través de distintos criterios vitales, como son el ser humano, como lo que constituimos, como un orden, como una forma, como una...
¿Y qué pasa? Si son pocos, en el pasaje a sexta van a ser menos, en el pasaje a séptima también van a ser menos. Esto como en la universidad, cuando entran 20.000 alumnos y se reciben 50. Hay una decantación natural, pero no debe ser así cuando lo que se trata es la línea de la evolución de los multiversos. Porque las energías son modificables de tal manera y no se pueden reconstruir situaciones, salvo volver para atrás. Y son pocos los que aceptan la voluntariedad. Una vez que llegaron a ser recibidos en su carrera universitaria, no todos aceptan volver a la primaria para sentarse ahí en el banco en forma incómoda y escuchar a la maestra. Por eso nos dicen voluntarios. Lo hacemos voluntariamente, no tenemos obligación, pero sabemos que nosotros, modificando nuestra línea de tiempo, se adquieren nuevas líneas de tiempo y se modifican otras con nuestras propias actitudes. Yo entiendo que hablando con ustedes, contándole mis hermosos momentos con Micael y muchísimas cosas que tienen que ver con mis trabajos en neuroeconomía, en ecosofía, en los clubes de trueque, qué sé yo, en la música mismo, abarqué muchísimas actividades porque siempre fui un culi inquieto, como me decían. Y llegar a esta altura de mi vida, ya lo que muchos llaman la ancianidad, y a mí la verdad que me queda rara esa palabra, porque de anciano no me siento, pero ni de casualidad, salvo si me miro al espejo y veo las canas, pero tampoco me molestan, las tengo desde hace tantos años que forman parte de mi entorno. Forman parte de mi realidad. Esa es. Entonces, volver a reconstruir todo esto desde mi perspectiva, influenciando a través de las palabras o de los videos o de las grabaciones que yo pueda hacer, y ustedes con todo afecto y respeto las están escuchando y me hacen unas devoluciones extraordinarias, llenas de amor, llenas de agradecimiento. Yo honestamente me siento no feliz, extraordinariamente feliz. Y sé que se están produciendo cambios, sé que muchos de ustedes, no me importa el número, hay muchos que ni siquiera sé cómo se llaman ni los voy a tener delante mío jamás, salvo cuando nos reencontremos en cuarta dimensión. Ahí seguramente nos vamos a juntar y va a ser una fiesta. Pero acá estamos en esquemas de distancia que significan que si vos estás en Italia y yo estoy en Argentina, evidentemente hay unos cuantos miles de kilómetros que provocan la realidad de que quién viene primero, quién va a ver al otro, en qué vamos, y con la pandemia cortando rutas aéreas, rutas terrestres, marítimas, listo, ya está. Olvídate, no podés ni siquiera ir a un pueblo de 200 kilómetros de tu casa, porque te meten tantas trabas. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tanta traba por un bichito? ¿Cuál es el problema? Que se les agoten las camas de terapia intensiva, ¿viste? Meditemos, pensemos, tratemos de abrir ese gran cofre que tenemos en el que se encierra todo el conocimiento. Yo no les voy a enseñar nada, simplemente les voy a decir, ojo que ya lo saben, descúbranlo, búsquenlo, pregúntense, respóndanse, invéntense la respuesta y pónganla en práctica. Uy, hice una macana. Bueno, corregila. Esto es error acierto. Ya a esta altura no se puede jugar con que la verdad es absoluta. No hay absolutismos. Todo es modificable. Todo. Entonces, creer y crear. Crear creyendo. Creer creando. Es un maravilloso círculo virtuoso que no me voy a cansar de repetir. Les mando mi más fuerte abrazo. Las y los quiero mucho a la distancia. Y por supuesto, eternamente agradecido por todo ese amor que me han brindado en sus respuestas, en sus comentarios. Realmente han hecho que me sienta feliz, muy feliz. Me siento feliz, muy feliz. Hasta la próxima.